Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos. Como sabéis, sí, estamos de gira misionera disfrutando. Hemos hecho todo el norte y estamos felices de poder veros, de poder abrazaros. Sí, porque para nosotros el volver a la tierra es fantástico. Y bueno, como sabéis, nosotros ya llevamos 25, casi 25 años en el campo misionero y a lo largo de todos estos años ha sido fantástico poder tener a las iglesias el respaldo y estar ahora de gira y poder continuar poniendo nombre, poniendo caras. Es fantástico. Así muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, sí. Y hoy quiero compartiros sobre un enviado, un hombre con un propósito, libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo conocemos muy bien. Estoy hablando de Ujú. Moisés. Cuántas veces hemos leído, enseñado, aprendido, profundizado y meditado, ¿verdad? En la maravillosa historia de Moisés. En Hebreos 11, del 23 al 27, es un capítulo, este es un capítulo que conocemos muy bien, ¿no? Sobre todo todos los que estamos aquí, que estamos en esta movida misionera. Voy a leer. Estoy usando, voy a leer la versión, la palabra en español. Dice, por la fe los padres de Moisés, versículo 23, viéndolo tan hermoso, escondieron durante 3 meses al niño recién nacido sin miedo a las órdenes del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Quiero resaltar este versículo 27 en esta mañana, porque en misiones esta es una de las grandes claves. Es una de las llaves que abren las puertas más cerradas, mantenernos firmes en el propósito. Pero qué difícil es a veces, ¿verdad? Pero mantenernos firmes en el propósito no de cualquier forma, sino como viendo al invisible. A mí esta frase siempre me ha impactado. Me acompaña desde hace muchísimos años y es para mí un norte. Caminar como viendo al invisible, mantenerme firme en el propósito como viendo al invisible. Porque por muchos años que llevemos en el campo misionero o en el ministerio o en el servicio a los demás, cuando vengan los problemas, cuando las dificultades o los ataques del enemigo sean bravos, lo que nos mantiene en rumbo no son nuestros talentos o nuestras virtudes o nuestros aprendizajes, aunque por supuesto que sirven y necesitamos seguir formándonos, seguir aprendiendo, seguir capacitándonos. Los que nos mantienen firmes en el propósito, en aquel llamado, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en la concreción de todo lo que Dios quiere hacer a través nuestro, es caminar como viendo al invisible. Y para mí, seguramente para vosotros también, esto es un sinónimo de caminar por fe, esa frase que tanto usamos. Pero qué bonito es poder meditar en el concepto caminar como viendo al invisible, ¿verdad? Esta mirada de ver cómo Dios se revela en nuestro día a día y el que es invisible y lo que es invisible de Dios se revela y se hace presente en nuestras vidas. Caminar sabiendo que Dios es Dios. Eso es para mí caminar como viendo al invisible. Es saber que el que nos llamó, el que me llamó, el que te llamó, no nos va a desamparar. Que aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque el precio sea muy alto, la fidelidad de Dios sigue vigente. Él no cambia. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y yo sé que el que me llamó, yo sé que el que nos llamó, continúa siendo Dios. Y esto es brutal, esto es tremendo en mi vida. En la traducción Dios habla hoy, dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque como aquel que vio al invisible, se esforzó. Me gusta muchísimo esta traducción porque hace énfasis en esta posibilidad y en esta necesidad de que cuando nosotros caminamos en misiones como viendo al invisible, necesitamos esforzarnos, pero ¿en qué? Pues en mantenernos firmes en el propósito, en no perder el norte, en mantenernos, como digo yo, como buque mercante. Moisés había sido llamado cuando vio la zarza ardiente. Dios había visto la aflicción de su pueblo, había tenido compasión
y lo había elegido para enviarle a traer libertad a su pueblo. Pero sabemos también, porque conocemos la historia de Moisés, lo difícil que fue para él responder al llamado. 40 años en tierra de Madián, viviendo su proceso. Y qué difíciles son a veces estos procesos. Qué difícil es a veces mantenernos firmes en el propósito cuando los procesos se complican, cuando es difícil, cuando tenemos oposición, cuando parece que perdemos el norte, cuando dudamos incluso de lo que estamos viviendo. Y sabemos también lo difícil que fue cuando se puso en camino, cuando Moisés se puso en camino y se enfrentó al mayor poder que había sobre la tierra en aquel entonces. ¿Y por qué fue capaz de hacerlo? La escritura es clara, porque caminaba como viendo al invisible. Ahora, al invisible no lo vemos, pero sí le conocemos. Sí sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de las personas cercanas. Una de las cosas muy bonitas que tiene la gira es cuando nos sentamos a charlar, a conversar, a tomar un café, a cenar o a almorzar. Y podemos conversar con los amigos, con los hermanos, con los pastores acerca de lo que el invisible está haciendo en sus vidas, de ver estos testimonios de vida, estos testimonios de ministerio, estos testimonios de fe. Es fantástico poder escuchar todo eso. Y me gustaría que pusieras en el chat qué es para ti caminar como viendo al invisible, porque yo te voy a contar un poquito de lo que es para mí, de lo que es para nosotros. Me gustaría que lo fueras escribiendo ahí en el chat para que todos podamos enriquecernos también acerca de tus experiencias, porque somos un cuerpo y todo esto nos nutre, nos alimenta, nos fortalece y nos enfoca. Para mí, caminar como viendo al invisible es vivir arraigada en su palabra, la revelación de quién es Dios. Ella es nuestro ayo, es nuestro amparo, es nuestro alto refugio, es la guía de mi vida. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué sería de mí sin ella? ¿Qué hubiera sido de mí sin su palabra? Vivir caminando como viendo al invisible es vivir desde la confianza plena de que todo lo que sucede y todo lo que me sucede tiene en Dios un propósito. Aunque sean circunstancias difíciles, a veces extremadamente complejas. Es también tener la confianza y tener la certeza de que Dios no me desampara, de que Él conoce hasta la última de mis necesidades, que me escucha y responde a mis oraciones. Es vivir la vida desde el gozo de la salvación. Me encanta poder vivir la vida desde el gozo de la salvación. Mientras estaba esperando que me dejarais entrar en el Zoom, escuchaba un pajarito aquí al ladito de mi ventana, aquí en Barcelona, y cómo me gustaba escucharle y sentir que hasta en los pequeños detalles yo puedo ver al invisible. Él está en los detalles pequeños, así como en los grandes. Es también dejarme mimar por Él y también dejarme disciplinar por Él. Es poder verle en esos detalles chiquititos de mi papá, de este corazón de hija que anhela verle revelarse, pero también es escucharle cuando él necesita decirme, Carmen, por ahí no es, necesitas reorientarte porque no estás caminando de acuerdo a mi voluntad y a mi palabra. Es considerar que estar en sus caminos y servirle es un regalo del cielo. Es esperar pacientemente en él, sabiendo que mi fe no es en vano y que él la perfecciona cada día. Quiero hablaros un poquito de un testimonio propio. El año 2023 fue un año especialmente difícil para nosotros. Tal vez el más difícil de atravesar en estos 25 años como misioneros. Nos habíamos trasladado a Medellín, dejando atrás de nuevo familia, amigos, ministerio. Nido vacío que se juntó con un montón de situaciones que tuvimos que vivir. Mi esposo con un burnout tremendo, este síndrome del quemado, del estrés extremo, y con una serie de situaciones extremadamente complejas que tuvimos que afrontar en el ministerio, con todas nuestras directivas. Fue muy difícil, un año, annus horribilis le hemos llamado de hecho. ¿Y cómo pudimos superarlo? Pues porque nos mantuvimos firmes en medio de las tormentas desatadas, porque sabíamos a quién servimos, porque tuvimos a muchos orando por nosotros y porque seguimos caminando día a día en medio de las tormentas y de las dificultades, cuando parecía que todo se venía abajo, cuando era imposible, cuando sentíamos que no teníamos piso ni sostén, nos mantuvimos fija nuestra mirada en el Altísimo, caminando como viendo al invisible. En el versículo 26 de ese capítulo 11 se dice de Moisés
que consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Eso fue lo que nos mantuvo, entender que estábamos en Medellín sirviendo al invisible, que el Señor nos había llevado con un propósito, que era combatir a nivel latinoamericano el abuso sexual infantil, además de sostener todo el trabajo que se está haciendo en cada uno de los países. Pero cómo se levantó el enemigo contra nosotros y qué difícil fue mantenernos, y qué difícil fue sostenernos, y qué difícil fue seguir adelante. Pero nos mantuvimos con nuestra mirada fija en la recompensa. Y todos los que estamos en este Zoom sabemos muy bien sobre los sufrimientos que atravesamos. Y estoy segura de que todos hemos visto a Dios en medio de ellos. Y lo vamos a ver en ese chat que estáis poniendo seguramente, ¿verdad? Misiones tiene que ver con superar las complejidades que enfrentamos en el camino, siendo sensibles a la guía de Dios en cada decisión que debemos tomar. Es entender que extender la libertad del Evangelio entre los que trabajamos traerá oposición, a veces muy intensa, y que necesitamos caminar como viendo al invisible. La recompensa de Moisés era la libertad de su pueblo y la vida en la tierra prometida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Una enfermedad, un desafío económico, una situación en el ministerio? Sigue caminando como viendo al invisible, con tu mirada puesta en la recompensa, firme en el propósito, porque es así como llegamos a verle operando en nuestras vidas, operando en nuestros ministerios, cuando no desfallecemos y seguimos firmes en el propósito. ¿Y por qué nos esforzamos en misiones? Pues por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Esta es la razón fundamental de las misiones y no es fácil, lo sabemos. Por eso quiero animaros hoy con este pequeñísimo devocional, con esta pequeña de meditación, que sigamos caminando como viendo al invisible, firmes en el propósito, sabiendo a quién servimos. Señor, muchas gracias por todo el grupo que estamos aquí hoy, por todos los que estamos participando en este Zoom. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y ministerios, porque vamos a continuar viendo también tu mano obrando. Vamos a ver de manera visible tu intervención en nuestras vidas y en las vidas de todo lo que estamos haciendo y esforzándonos por misiones, Señor. Gracias por cada alma alcanzada. Gracias por cada niño alcanzado, Señor, por cada joven, por cada adolescente, Padre. Que este devocional pueda quedar sellado en nuestros corazones y podamos seguir caminando como viendo al invisible. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.